¿A poco no le gusta el fútbol, tío Alberto? A la pelota y andar para allí y para acá quebrando vidrios de las ventanas. No, no es cierto, tío Alberto. Lo que le quiero platicar ahora es que allí en los años 30, estos rumbos, eran milpas y medio existían. Y existió un estadio de fútbol hecho de madera que hace que también surja una colonia. La colonia Asturias, que aquí nos dicen que ahora ya también se llama Ampliación Asturias. ¿Y su nombre, señor? Guadalupe Estrada. Platíquenos de la colonia Asturias. Pues antes hasta allí, cuando estaba el río así descubierto, estaba muy bonito todo. Oiga, ¿y que había un estadio de fútbol por acá? Pues ese es. En este centro comercial. Todo eso era. Ya, ¿y ahí qué jugaban o cómo estuvo? Pues jugaban a la pelota, venían muchos a jugar. ¿Y usted se acuerda de todo esto? Pues cómo no, pues si yo ya tengo años aquí, cuando nosotros llegamos aquí, todo eso estaba bardeado nomás. ¿Y a qué jugaban las niñas en esa época? No eran niñas, eran jóvenes. Ya. ¿Pero ustedes, las pequeñas? No, pues yo ya... ¿Andaban en las milpas allá o en el canal, en el río? No, pues iba yo luego a traer mandado por ahí y luego ya ahí se miraban las milpas que sembraban de este lado del río. El río de la Piedad, hoy viaducto Miguel Alemán. Sí, todo eso ya cambiaron. Gracias, se me cuida mucho. Pues vamos a seguir preguntando, tío Alberto, para que vea las historias. Ahorita le presento el centro comercial en donde estaba el estadio Parque Asturias, que era de madera y jugaban el equipo del... Era de madera, todo eso era el parque. De madera, y allí jugaba el Asturias y el equipo del pueblo, el Atlante. Fíjese, tío Alberto, lo que son las cosas todavía, como uno puede encontrar a gente ya de mayor y que nos cuente de cómo era niña allí en los años 40, 39, 40, cuando existió el estadio Parque Asturias, el cual aquí era la sede, como le decía, y un día se enfrentan el Necaxa, que era de arraigo, bien popular, y el Asturias, que era de arraigo, pero entre la colonia española, y entonces resulta que ya es para un pase, un partido final para el campeonato. Entonces, si empata o gana el Necaxa, pasa, y si no, el Asturias, y resulta que el árbitro, ¿quién cree que era? Don Fernando Marcos, ¿se acuerda el que narraba los partidos de fútbol? Pues ese señor fue árbitro en esa época. Y entonces estaban durísimo a las patadas, dicen que traían, pero cosido a patas, a Horacio Casarín, que era de las Asturias. Y entonces, en una de esas, don Fernando Marcos, ¿qué cree? Ya para faltar 5 minutos, que marca un penalti. ¿Y qué cree que pasó? Ahorita le digo. Lo que sucedió que en una final los aficionados no quedaron conformes con los resultados y de ahí fue cuando iniciaron la quemazón los mismos aficionados. Y ustedes aquí tienen su estética en la colonia Asturias. Así es. Bueno, pues ahorita le platico, si me permite, voy a sentarme aquí en la banquita. Gracias, maestro. Pues sí, mire, hasta aquí tiene la estética enfrente del Parque Asturias y la verdad, pues como dice el maestro, es legendaria la anécdota de que siendo árbitro del partido de fútbol, don Fernando Marcos, el afamado cronista que en paz descanse, pues en esa época él era árbitro y el Necaxa ya estaban en los últimos minutos, ya con el empate el Necaxa pasaba a la siguiente ronda y ¿qué cree? Que Fernando Marcos les marca un penalti y el Horacio Casarín que lo mete
y para afuera todos los del Necaxa, pero los del Necaxa eran bravos, eran electricistas acá, y entonces cuenta las crónicas de la época que levantan las tablas del estadio, el estadio era de madera, y las comienzan a levantar y a prenderles fuego, y cuando les prenden fuego, pues ya sabrá todo el estadio en llamas. Y se acabó el Asturias. Desde esa época está prohibido construir estadios de madera. Ya vendrían luego el Palacio de los Deportes, el estadio del CU, Ciudad Universitaria, en fin. Pero ese fue un estadio de la época gloriosa en el fútbol, en que se agarraban a patadas y más importaba la camiseta que el billete. Leyenda aquí en la colonia Asturias, tío Alberto, ¿cómo la ve? Ni que Neymar, ni que nada, Horacio Casarín, Carlos Laviada, y para qué les sigo contando. Ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito recordar aquí con los habitantes del parque, del Colonia Asturias, el Parque Asturias. Ahí nos vemos, tío Alberto.